Guatemala contuvo la respiración. La democracia pasó por una difícil prueba cuando una vez más, desde la ahora oposición, los diputados de esa tendencia intentaron bloquear la asunción del democráticamente electo Bernardo Arévalo. Para eso, para que no funcionara su intento, fueron fundamentales los miles de indígenas que por más de 100 días y de manera pacífica se manifestaron. Con ellos está el debe el país. Representan más del 42% de la población, pero no existen casi en los cargos de poder y son poco considerados en las políticas públicas. Solo un ministerio en el nuevo gabinete, algo que Arévalo se comprometió a revertir. En otros niveles, eso sí, recibe a la nación más poblada de Centroamérica con el 60% de sus habitantes en la pobreza, una de las tasas más altas de América Latina, con miles de guatemaltecos que no ven más opción que emigrar, y he ahí una de las claves de la inmediata solidaridad internacional. Tanto México, que limita con Guatemala, como Estados Unidos, que recibe oleadas migratorias, saben que una desestabilización en Centroamérica también los va a golpear a ellos. No es fácil el camino del nuevo gobierno, las expectativas son enormes, las demandas sociales también, y la corrupción es un mal profundamente arraigado. Los votos propios son escasos, 23 de los 160 diputados en un Congreso con 17 bancadas. Diálogo, gobernabilidad y dureza contra la corrupción. ¿Será posible? Hijo de presidente, lo que no quiere es repetir una parte de la historia de su padre. Sufrir 26 intentos de golpe de Estado. Comienza Conexión Global Prime. ¿Quién es el presidente de Guatemala, el presidente Arévalo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Los obstáculos que tuvo en el camino, parte de lo que nos cuenta en su nota Gabriel Palma. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Un momento que parecía que no llegaría nunca, pero luego de un sinnúmero de contratiempos, Bernardo Arévalo juró y se convirtió oficialmente en el presidente de Guatemala. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. Una corrupción que pareciera ser el principal problema en Guatemala, un país centroamericano rodeado de naciones con conflictos similares. Sus antecedentes datan de tiempos anteriores a la presidencia del padre de Arévalo, el exmandatario y diplomático Juan José Arévalo. Fue el arraigo con la vida pública desde muy joven lo que convirtió a César Bernardo Arévalo de León en un diplomático de trayectoria en distintos países, pero para el año 2015 decidió asentarse definitivamente en su país y fundó, junto a otros políticos progresistas, el movimiento Semilla, un partido que precisamente buscaba combatir la corrupción arraigada en Guatemala. Guatemala es una ciudad preciosa, todo bello, pero la han dejado como que fuera un esqueleto. Necesitamos que se vayan estos corruptos, ladrones. Le han quitado a nuestros niños, a nuestros adolescentes, comida, escritorios. Estamos dando clases que parecen gallineros. Sin embargo, no fue hasta 2018 que el movimiento logró consolidarse como un partido formal. Al año siguiente, Arévalo fue elegido diputado junto a otros 6 compañeros de fórmula, algo inédito para un partido nuevo. Suerte distinta corrió la candidata presidencial del partido, la exfiscal anticorrupción Telma Aldana, cuya postulación terminó rechazada, debiendo salir al exilio. Hemos podido constatar, cuando uno habla con ellos, que los guatemaltecos tienen 2 sentimientos. Uno, el de cansancio de la corrupción. Y el segundo sentimiento que tienen es el sueño de que Guatemala puede ser diferente. El diputado Bernardo Arévalo cultivó un perfil crítico con el gobierno, denunciando casos de corrupción. Este carácter luego le valdría una postulación a la presidencia, la primera formal del movimiento Semilla tras el fallido intento en 2019. Sin embargo, pocos creían que lograría llegar al cargo más importante del país, y es que las encuestas lo posicionaban muy abajo en las proyecciones. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando, contra todo pronóstico, Arévalo logró pasar a una segunda vuelta con el 12% de los votos. Porque Guatemala se
merece una nueva primavera, porque Guatemala se merece un futuro digno, y para poder hacerlo hay que arrancarle las instituciones a esos corruptos. Sin embargo, los problemas para el movimiento no hicieron más que crecer. Pasaron semanas antes de que el Tribunal Electoral ratificara los resultados, luego de la impugnación de casi una decena de partidos, provocando la reacción de los ciudadanos en las calles. Y por si fuera poco, la Fiscalía guatemalteca realizó allanamientos en la sede del Movimiento Semilla para suspender al partido, acusando el uso de firmas falsas durante su proceso de constitución. No fue hasta el 20 de agosto que Arévalo se convirtió en el presidente electo sin que su contendora reconociera su derrota y con el Tribunal Supremo Electoral suspendiendo temporalmente al partido ganador. Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso. Un golpe que no es contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no es contra el Movimiento Semilla, es un golpe contra Guatemala. Trabas contra el presidente electo que estuvieron presentes varias semanas después de los comicios por decisión de la Fiscalía guatemalteca. Debió ser el Tribunal de Constitucionalidad, el máximo organismo judicial del país, quien dictó que se debía proceder con la proclamación para el pasado 14 de enero. Sin embargo, fue este mismo tribunal quien declaró la suspensión del Movimiento Semilla el mismo día del cambio de mando, decisión que se sumó a un bloqueo de protocolo por parte de los congresistas opositores que dilató la toma de poder hasta pasada la medianoche, hora en que recién Arévalo pudo jurar como nuevo presidente. En este horizonte compartido estamos unidos para tejer la historia de un país al que todos aspiramos ver florecer y prosperar. Y así, cuando las complicaciones parecen haber terminado para el nuevo gobierno, lo cierto es que todo apunta a que apenas están comenzando y con el desafío autoimpuesto por el nuevo mandatario de combatir la corrupción y terminar con esta nueva amenaza a una democracia de la región. ¡Que viva Guatemala! Y nos vamos a trasladar de inmediato hasta Guatemala para conversar con una gran periodista, Yanely Dabeiba, periodista de Quórum GT. Muchísimas gracias por compartir con nosotros desde Guatemala. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por el interés y también por la invitación. Quisiéramos primero preguntarte cómo se vivieron estas horas en Guatemala en que se retrasó intencionadamente la asunción del presidente Arévalo. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué decían los medios de comunicación? ¿Qué se sentía, qué se palpaba en las calles? ¿Cuál era la impresión? Era un ambiente de total incertidumbre. La verdad es que creo que en los últimos meses la población estuvo preparada siempre para esperar un escenario catastrófico, solo que no sabíamos realmente qué es lo que podía pasar. Pero ya de esa experiencia de poner investigaciones en contra del partido, en contra del proceso, sí ya la gente despertó el 14 de enero pensando en que algo podría pasar. No sabíamos realmente qué es lo que iba a pasar y yo creo que la expectativa nunca fue que se retrasara tanto el proceso de juramentación e investidura del binomio electo, pero fue un panorama con distintos ambientes. Por ejemplo, adentro del Congreso, la prensa estaba fiscalizando, estaba viendo todo el proceso, transmitiendo en redes sociales, la gente estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo, había un tanto grado de secretismo, porque, por ejemplo, no nos dejaban entrar a todos los espacios y afuera, en las calles alrededor del Congreso, la gente ya se estaba reuniendo para comenzar a manifestar en el Teatro Nacional, que es el lugar donde se suponía que iban a investir en la tarde a Bernardo Arévalo. También estaban los invitados, las delegaciones internacionales esperando, los periodistas también asignados de esa fuente, estaban esperando preguntándose qué era lo que estaba pasando. Y por otro lado, en la plaza central había gente ya reunida desde la mañana esperando a que pudieran pues celebrar la toma de posesión en la tarde, pero se quedaron algunas personas esperando desde las 7 de la mañana, desde la 1 de la tarde, y al final terminó la jornada a las 2 de la madrugada más o menos. ¿Cómo podríamos resumir y explicarles a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, Yanely, un poco de la historia de la democracia
de tu país, que no ha sido fácil, que desde ese pasado glorioso de los mayas pasó por ser colonia de España, también con el intento de influencia alemana, belga, inglesa en toda la zona, no solamente en lo que hoy conocemos como Guatemala, sino Belice, El Salvador, en fin. Y luego un país que tiene hartos gobiernos militares, golpes de Estado y una guerra civil muy fuerte. ¿Cómo ha llegado, cómo se salió de ese conflicto, de esa guerra civil que termina en el 96 hasta lo que estamos viendo hoy? ¿Cómo definirías tú esa democracia? Sí, justamente creo que Guatemala es una sociedad bastante compleja porque tenemos una historia que nos atraviesa a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, que hay sectores que todavía la tienen muy presente y es entendible que a nivel sociedad todavía hayan heridas abiertas que quedaron del conflicto armado interno, que a raíz de todo ese proceso histórico pues todavía hay grupos que siguen siendo marginados, hay falta de representatividad. Entonces, si bien es cierto que la democracia, al menos en el papel, regresó en 1985 y que nuestra constitución, la última, es de ese año, pues podemos ver cómo esta democracia ha sufrido tantos atentados que creo que ha sido algo paulatino. Y este proceso electoral demostró, creo que de una manera muy descarada, cómo es que los grupos políticos, las élites políticas, económicas y hasta académicas han capturado el sistema y las instituciones con tal de seguir manteniendo sus privilegios, y todo esto a costa de la destrucción de las instituciones públicas y también de la tergiversación de la ley, porque como operaba el hasta entonces régimen era utilizar la ley, utilizar los procesos, retorcerlos, encontrar una manera como para decir no estamos cayendo en ilegalidades porque esto está en ley, pero en realidad lo que estaban haciendo es marcar precedentes bastante peligrosos y que afectan la institucionalidad por la que tanto se luchó en esos años, y que ahora estamos en un punto donde Bernardo Arévalo y Karen Herrera toman un gobierno con instituciones dañadas por toda la corrupción, por todos estos, por todas estas formas en que las instituciones han dejado de ser de calidad, funcionarios sí. Quisiera preguntarte un poco en esa línea, ¿con cuánto apoyo llega al poder el presidente Bernardo Arévalo? Y te lo pregunto desde la perspectiva de que pueden haber varias posibilidades. Una es que tanto intento por que no llegara le haya granjeado aún más apoyo, haya movilizado más apoyo de la ciudadanía. Otra es que no, que llegue muy débil o previendo que viene un futuro muy complicado, tal vez ambas cosas a la vez. ¿Cómo ves tú, con cuánto respaldo y qué posibilidad de una luna de miel, como le decimos, no sé, en Chile, no sé si en otros países también se le dice así, algún periodo de gracia de la ciudadanía, porque los desafíos son enormes y las expectativas también? Sí, hay una expectativa enorme, y yo diría que las personas que votaron por el binomio de Semilla los podemos dividir en dos grupos. Están quienes desde un principio sí eran electores de Semilla, porque creían en el partido, el proyecto político, pero también estaban las personas que eran conscientes de que a pesar que quizá no eran de la misma ideología, pues sí era un proyecto político que cuanto menos no incluía entre sus filas a los políticos que han gobernado el país durante las últimas décadas, a señalados de corrupción ligados con el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces, hay muchas personas que sí pensaron que esta era una buena oportunidad para comenzar a depurar y a limpiar la administración pública, porque ese creo que es uno de los principales problemas que tiene Guatemala, y hasta que no se depure lo público, hasta que no se mejore esa área, no es imposible continuar tratando los problemas que atraviesan a Guatemala, como el narcotráfico, como la economía, la calidad de vida.
Entonces sí hay una expectativa grande porque el mismo binomio se ha planteado como un proyecto que viene a erradicar la corrupción o cuanto menos disminuirla, que ese es un mal del cual creo que la población está muy consciente. Y yo, por lo que vi el día de la toma de posesión, es que había mucha gente entusiasmada, mucha gente pendiente en la plaza, llegaron muchísimas personas, no solo de un grupo específico, tú podías ver a personas de autoridades ancestrales, a los pueblos indígenas, incluso veías banderas de la comunidad LGBTIQ, personas diversas que se reunieron con el único propósito de ver que sí se llevara a cabo la toma de posesión y garantizar que se respetara la voluntad. Claro. Pero defender la democracia más allá de defender a Arévalo, que se respetara, como tú decías, la voluntad popular. Ahora, ¿en qué pie queda, quisiera preguntarte, la oposición y cómo has evaluado hoy día la figura del ahora expresidente Giammattei? Pues Giammattei, creo que la última imagen que nos dejó a los medios y a la población es la de una persona que necesitaba ocultarse, necesitaba llegar al Parlamento Centroamericano lo antes posible. Y es que aquí, cada vez que un presidente y un vicepresidente termina su gestión, tiene un pase directo hacia el Parlamento Centroamericano, que digamos es una entidad muy cuestionable porque muchos dicen que no funciona para el fin que fue creado, que es promover la integración regional y que solo sirve para otorgarle 4 años más de impunidad a los exfuncionarios. Pero lo curioso es que Giammattei no tomó posesión en un acto presencial, sino que fue virtual, y eso nos puede dar como una señal de que él de verdad no quería exponerse más, porque él sabía que al retirarse de su cargo, pues quedaba más vulnerable a la crítica, al repudio de una sociedad que durante tantos años pues le reclamó que no fue capaz de llevar un gobierno eficiente y solucionarle la vida y las necesidades a la población guatemalteca. Además, él tampoco estuvo presente en la toma de posesión de Arévalo. Eso no estoy muy segura, pero al menos en los gobiernos pasados, donde yo tengo memoria, eso no había pasado. Siempre el presidente saliente estaba en la toma de posesión del presidente electo. Y ese es un símbolo muy fuerte, ¿verdad? De cómo es que se retira Giammattei de la presidencia. Para cerrar, quisiera preguntarte cómo se han evaluado, cómo se han tomado desde el punto de vista de la ciudadanía las primeras decisiones, estos primeros días del presidente Arévalo en su cargo. Sé que, bueno, ha nombrado el gabinete, evidentemente, con algunas críticas, un gabinete paritario, pero él mismo se ha hecho cargo de esas críticas por solo una representante de los pueblos originarios. Quisiera preguntarte del gabinete, pero además en general de las primeras horas, los primeros días, cómo han sido evaluados y qué ha llamado la atención. Sí. La presentación del gabinete creo que fue un punto de desgaste para el gobierno electo, sobre todo porque lo presentó días antes de la toma de posesión. Entonces, como dices, sí hubo bastantes críticas porque habían algunos nombramientos que pues tenían vínculos con el sector privado de Guatemala, que bueno, es un sector que genera bastante anticuerpos y con muchísima razón entre la sociedad guatemalteca. Pero ya hablando propiamente de lo que pasó después del 14 de enero, creo que la población ha recibido muy bien algunas medidas que se han adoptado. Por ejemplo, inmediatamente se ha hablado de posibles destituciones de cargos muy importantes que durante estos últimos 4 años pues no han demostrado capacidad. Por ejemplo, de la persona encargada, de la entidad encargada del manejo del Aeropuerto Nacional de Guatemala, que pues está en condiciones precarias. También una de las primeras disposiciones era poder evitar que los funcionarios públicos de los ministerios, de algunos ministerios, pudieran usar los vehículos de las entidades estatales para fines personales. Y también vimos una buena disposición del binomio electo a esforzarse por demostrar que sí es alguien que está procurando la unidad nacional, porque no solo
se ha acercado a grupos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, Evangélica, sino que también lo vimos participando en una ceremonia maya, que pues es bastante importante acá en Guatemala darle como ese espacio y esa importancia a los pueblos originarios. Y también sí se ha visto un cambio en cuanto a la comunicación y la atención a la prensa. Todavía hay muchísimo que mejorar y es entendible porque pues es un gobierno que apenas lleva unos días, pero al menos sí son personas que prometen cambios y que la población, si bien es escéptica, porque bueno, durante todos estos años los gobiernos siempre han entrado prometiendo cosas, sí, pues. Pero sí la gente tiene bastante fe y pues dependerá de cómo se sigan manejando esas agendas en las próximas semanas, de cómo pues trasciende este primer año de gobierno. Lo que sí es que la gente está esperando cambios en los primeros 100 días y por lo que hemos visto en el Congreso, puede que eso sea un poco difícil porque sí, hay una oposición ahí de los partidos que hasta hace unos días eran quienes eran parte del régimen, que no quieren esos cambios en la sociedad, ni en el Congreso, ni en la función pública. Entonces sí tiene una batalla importante ahí que luchar. Sí, no va a estar fácil. Yanely, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que no va a ser fácil, luego vamos a estar también con una de las parlamentarias electas del movimiento Semilla. Tienen poco más de 20 representantes en un Congreso de 160, así que no es nada fácil lo que viene por delante a nivel legislativo, lograr gobernabilidad, entre otros temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Guatemala. Muchísimas gracias. Vamos a conversar de inmediato con Andrea Reyes. Ella es diputada justamente del partido Semilla. Muchísimas gracias, diputada, por conversar con CNN Chile. A ustedes muchas gracias por el espacio. Diputada, ¿cómo fueron esas horas en que no le entregaban sus credenciales? ¿Cómo las vivió usted? Fueron horas muy tensas, o sea, nosotros interpretamos el hecho de que en otras legislaturas se tardaban aproximadamente de 1 a 2 horas en evaluar las credenciales. Aquí se tardaron casi 8 o 9 horas solo en eso. Entonces, fue ahí cuando se tomó la decisión de averiguar qué estaba pasando, de intervenir y de socializar, que durante todo este tiempo la Comisión de Credenciales no había calificado una sola credencial. Y eso se interpretó de forma abierta como que efectivamente no había interés de esta Junta Directiva del Congreso de la República de dar posesión al presidente Arévalo. Fue entonces que empezó a venir la gente que estaba en la plaza esperando a que el presidente saliera a dar su discurso, se movilizó al Congreso de la República. En ese momento nos encerraron a nosotros como diputados, pero nosotros no nos sentimos intimidados por la gente en ese momento, nos sentimos agraviados por esa Junta Directiva que tenía ese interés directamente de desconocer al presidente Arévalo y desconocer a los 90 diputados que hemos ingresado. Después cuando por fin se retomó la decisión de poder dar avance a esto, decidió cancelar el bloque Semilla y decidió no darle posesión a un diputado electo, a pesar de que contaba con todas las calidades y ya había sido calificado en esa línea. Sí. Diputada, quisiera preguntarle qué va a pasar ahora con la fiscal Consuelo Porras, que es la fiscal general y que es la que intentó una y otra vez impedir la llegada al poder del presidente Arévalo. Porque su mandato dura hasta el 2026, digamos, pues el periodo. Sí, bueno, nosotros como partido vamos a empezar a presentar los recursos e iniciativas que sean necesarios para poder lograr esa transición en el Ministerio Público, porque además no se trata solo del partido Semilla o de lo que ha venido haciendo, sino de la gobernabilidad del país completo. Al mismo tiempo también entendemos esta situación como un problema de violaciones reiteradas a los derechos humanos, en los que la fiscal general ha intentado de emprender venganzas personales hacia los funcionarios que no le respondieron como ella esperaba. Nosotros estamos todavía en esa situación. El presidente Arévalo ya le pidió la renuncia a Consuelo Porras y nosotros estamos también evaluando en el legislativo qué medidas desde el legislativo se pueden adoptar en este sentido.
¿Cómo van a gobernar y cómo van a sacar adelante las reformas estructurales que plantean en su programa? Si en Semilla son poquito más de 20, son 23 los diputados, en un Congreso que tiene 160 bancas. De hecho, 96 de los legisladores de esta legislatura es primera vez que llegan a este cargo. Y además hay 17 bancadas, es decir, además fragmentado. No está fácil. Nosotros ya llegamos a un acuerdo con la mayoría de las bancadas a la hora de decidir tomar la junta directiva. Sí. De no hacer un pacto, de consensuar un pacto de país y de construir un pacto de país. Es cierto que somos apenas la tercera fuerza política del Congreso de la República y que está sumamente fragmentado en bancadas, pero la gran mayoría de las bancadas el día 14 de enero demostró que puede trabajar en conjunto, que puede impulsar una agenda de país, que puede permitir esta clase de concesiones en términos políticos, y que es la primera vez que vemos en el Congreso de la República desde hace muchísimos años que para poder pactar una junta directiva no hubo dinero, no hubo plazas, no hubo un negocio redondo alrededor de esto, más que un pacto político y un pacto de gobernabilidad. En ese sentido, por eso es que se construyó la junta directiva como se construyó, y por eso es que lo que se negoció fueron iniciativas de ley. Lo que se dialogó con los demás partidos va encaminado a la construcción de un país. Diputada, quisiera preguntarle cómo puede definir, para que conozcan más del movimiento Semilla y de quien asume representando este movimiento el presidente Arévalo, ¿cómo lo podría definir desde el punto de vista ideológico? Nosotros nos identificamos ideológicamente como un partido socialdemócrata progresista que tiene dentro de sus principios fundamentales la igualdad de derechos entre guatemaltecos y guatemaltecas, la igualdad entre las personas, de todo el tipo de diversidad que pueda existir, y también el respeto a la naturaleza, porque también creemos que en la medida en la que tengamos respeto a la naturaleza va a haber desarrollo para el país. Esa es la postura ideológica que ha tenido el Movimiento Semilla, y es la postura que se ha mantenido hasta ahora, mantener la ética sobre todas las cosas a la hora de hacer política. Ahora, cuando usted piensa en las principales transformaciones, 2 o 3 que son las más urgentes a su juicio de llevar adelante durante este gobierno que dura 4 años solamente, además. Para nosotros lo más urgente es que los servicios públicos lleguen a todas y a todos los guatemaltecos. Tenemos un problema de que, a pesar de que somos uno de los países más ricos en recursos hídricos, en agua y en cuerpos de agua, somos uno de los países más desiguales en la distribución de agua. Estamos nosotros a la disposición de trabajar para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengan acceso a agua, acceso a vivienda, acceso a servicios públicos de calidad que puedan garantizar una mejora en su calidad de vida. Diputada, el crimen organizado es una realidad en toda América Latina. Lo hemos visto además la tremenda crisis en Ecuador de los últimos días, pero es una realidad continental y más allá de nuestro continente. Sin embargo, muchos dicen que el crimen organizado nunca avanza si no es gracias también, entre otros factores, a la desigualdad y a la corrupción. Y la corrupción es un mal muy profundo en Guatemala. Quiero preguntarle entonces por esas 2 lacras que son el crimen organizado y la corrupción. ¿Cuán fuertes están en Guatemala y cómo se les enfrenta? Pues la realidad es de que el crimen organizado se puede enfrentar en la medida en la que se enfrente a la corrupción. Si nosotros logramos instaurar la ética dentro del servicio público en el Estado, la corrupción no tendría medida en ellos. Tenemos un plan de seguridad que pasa exactamente por eso, para que las cárceles dejen de ser en primer lugar, escuelas de crimen y sean realmente centros de rehabilitación social. Y en segundo lugar, también sean centros donde se deje de extorsionar a los guatemaltecos y guatemaltecas. Nosotros vamos a luchar para que los guatemaltecos y las guatemaltecas se encuentren paz, para poder emprender, para poder trabajar y para poder vivir plenamente. Quisiera cerrar preguntándole qué tan importante es y cómo van a lograr concretar y que no sean solo palabras la inclusión de los pueblos originarios en la política guatemalteca, en la atención que les entrega el Estado, en que no sean invisibles, en definitiva, siendo el 42% de la población. Muchos dicen que si no fuera gracias a las protestas pacíficas que hicieron los pueblos originarios, probablemente ustedes no habrían logrado ni siquiera asumir
o habría sido mucho más difícil. Hay una deuda histórica con esos pueblos. ¿Cómo se salda o cómo se empieza a saldar y a reconocer esa deuda? En la medida que los pueblos indígenas puedan empezar a conocer y a ver el desarrollo en sus municipios, vamos a empezar a construir políticas reales de inclusión para las grandes mayorías que responden a este tipo de organización indígena. Nosotros no solo respetamos, sino vamos a tratar de incluir en la medida de lo posible y tenemos toda la disposición para hacerlo, de trabajar con las grandes mayorías que están en que responden a los pueblos indígenas y que son de los pueblos indígenas. Nosotros estamos trabajando arduamente a la par de los pueblos para que también llevar su acompañamiento en toda la agenda de trabajo que está a nuestro cargo y que ellos depositaron su confianza en nosotros para que nosotros la desarrollemos. Cierro solo puntualizando que me imagino que a usted también le hubiera gustado ver, ya que hablábamos antes de la corrupción y ahora hablamos de los pueblos originarios, a usted también le hubiera gustado ver dentro del gabinete más representantes de esos pueblos originarios de los cuales estábamos hablando. Sí, de hecho, nosotros en nuestra bancada tenemos a nuestros 2 diputados distritales que son diputados que son de origen maya. Nuestro diputado por Chimaltenango, que es Maya Cachiquel, y nuestro diputado por Quetzaltenango, que es Maya Mam. Y que ambos se van a encargar de garantizar que, aunque existe una deuda también en términos de gabinete, también tengamos de alguna forma que estas políticas lleguen a sus territorios. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Ha sido un gusto conversar con usted. Le deseamos de verdad suerte. Independiente del signo político, es muy necesario para la democracia continental que ésta logre prevalecer en Guatemala y en todos los lugares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y ya estamos de regreso. Y volvemos a Conexión Global Prime. Vamos a conversar desde Valparaíso. Nos acompaña el senador José Miguel Insulza en su carácter además de exsecretario general de la OEA. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos en Conexión Global Prime. Muy buenos días, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla. Igualmente, un gusto. A ver, primero quisiera preguntarle si usted tuviera que explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, ¿a qué atribuye lo ocurrido, todos estos intentos, uno y otro, hasta último minuto, de torpedear la asunción del ahora presidente ya en propiedad Arévalo en Guatemala? Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala el asunto se inicia mucho antes, con el apoderamiento en varios gobiernos sucesivos de una especie de grupo de poder, una mafia o como se llame, lo llaman la Liga de los Corruptos, cosas por el estilo, le da lo mismo como se llame. Sí, el Pacto de los Corruptos. ¿Perdón? El Pacto de los Corruptos, sí, el Pacto de los Corruptos. Bueno, ellos se apoderan de esto y la verdad es que hacen 2 elecciones seguidas, las 2 elecciones ganan sus candidatos, no tenían problema, y de pronto se hace una nueva elección y el resultado es completamente inesperado. Fue tan inesperado que el candidato de ellos, primero el candidato de ellos perdió la elección primaria, luego ellos consiguieron que la persona que había salido en segundo lugar de alguna manera accediera a sus propósitos y que convenció de que con ella iban a ganar, que la ex primera dama. La ex primera dama. Y luego resulta que la ex primera dama también perdió con un candidato que nadie esperaba que saliera, porque había otros candidatos alternativos, pero este no había figurado ni siquiera en los primeros 3 lugares de las encuestas. Y resulta que efectivamente el presidente se ganó la elección y la ganó incontrastablemente. Y empezaron todo tipo de maniobras hace varios meses para impedir que asumiera. Le quitaron su partido de gobierno, se lo dejaron sin y todo el mundo, desgraciadamente, felizmente ya la comunidad internacional había tomado noticia y todo el mundo empezó a decir que esto no se podía hacer, que el señor Arévalo tenía que ser designado presidente, y finalmente, después de un día entero de chacota, francamente, que pusieron todo tipo de obstáculos, trataron de impedir los juramentos, trataron de objetar las credenciales, etcétera, se produjo esto. Senador, lo cual no es un buen presagio, porque con tanto enredo para comenzar,
Guatemala es un país bastante complicado, con tanto enredo para conversar y tanto enemigo poderoso, las cosas son difíciles todavía. Sí, no, ya le voy a preguntar del futuro, pero también cuando pasan estas cosas a veces se divide la opinión internacional, o algunos callan, otros no, y la verdad es que aquí ha habido unanimidad de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, México, que suele tener una política, usted conoce súper bien México, más distante o con menos intervención, sale a hablar, y uno puede pensar que claro, es porque esto era muy flagrante, pero también porque nadie quiere una Guatemala desestabilizada, o sea, los vecinos también están preocupados por eso, no es pura bondad, digamos. Los vecinos están preocupados y los vecinos también están en una situación de estabilidad bien compleja, el aumento del crimen, problemas económicos, etcétera. Y por eso que Guatemala era que es el número uno ahí, por así decirlo, el más grande, era importante retenerlo. Hacía varios años ya que había preocupación por la forma en que se estaba gestionando la política, y eso permitió la victoria, no solamente la victoria de Arévalo, sino que también permitió que realmente la región primero, y la América Latina y la OEA y la región americana, después el mundo entero se metiera en este asunto. Y todo, como usted dice muy bien, esto demuestra que el sistema internacional funciona cuando está todo el mundo de acuerdo. Porque efectivamente si 3 o 4 países hubieran decidido apoyar al partido de la corrupción, la verdad es que se habría producido un gran problema, ¿no? Y no habría podido asumir el nuevo gobierno. Creo que el apoyo internacional en este caso fue muy decisivo. Quisiera preguntarle qué tanta fortaleza tiene el presidente Arévalo y si usted tuviera que definir de qué depende su éxito, porque uno no podría dar por garantizado que él logre mantener el apoyo popular y que logre incluso que no le intenten hacer golpe de Estado. Bueno, él es hijo, de hecho, de un expresidente que en su tiempo era otro contexto, todo lo que usted quiera, pero que él sufrió 26 intentos de golpe de Estado. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende que logre sacar adelante una tarea tan titánica como la que tiene el nuevo presidente en Guatemala? Yo creo que a mí se me ocurren 2 explicaciones por ahora. Seguramente hay más, ¿no? Pero la primera es histórica, querámoslo o no. O sea, Guatemala mira siempre hacia atrás con mucha nostalgia en lo que fueron los años 40 y 50 en que en realidad reinó la democracia en Guatemala. No olvidemos que después de Arévalo vino Jacobo Arbenz. Y eso en el momento en que había democracia, y una democracia progresista, no era gobierno comunista, como se decía, ni mucho menos. Pero y Arévalo concluyó tuvo su periodo rocoso, difícil, con problemas lo concluyó, se eligió a Jacobo Arbenz, y Jacobo Arbenz fue víctima de lo que se llama un golpe de Estado, propiamente un golpe de Estado organizado desde afuera, en que se derrocó al presidente y se le echó del país. Y yo recuerdo de niño, fíjense, yo soy bastante mayor que todos ustedes, pero de niño unas fotos de Arbenz en calzoncillo, porque le hicieron hasta despojarse de su ropa para permitirle salir del país. Y por cierto, Arbenz murió en el exilio. Y frente a eso le levantaron las guerrillas y los conflictos y todo lo demás. Y Guatemala pasó por un periodo bastante violento. Ahí, fíjese usted que en un periodo de la historia de América Latina, en que había muchas dictaduras y hubo muchos crímenes en nuestro país, Guatemala tiene el triste récord probablemente durante el gobierno de Romeo Lucas García, allá por los años 70. Sí. Es el país en que más crímenes se cometieron, que más gente murió, con además aniquilamiento de población indígena, una cosa muy brutal. Entonces, naturalmente hay una cierta nostalgia de un pasado que mucha gente no conoció, pero leyó que existía, el pasado de Arbenz, de Arévalo, de Alvarado, que era el primer ministro de Arbenz, que realmente la gente recuerda con afecto. Senador, la otra cosa es que todo esto, la corrupción en los últimos años llegó a un extremo demasiado. Eso le quería preguntar. Justamente le quería preguntar eso. Usted como ex secretario general de la OEA, cuando tuvo que estudiar sobre Guatemala, mediar sobre Guatemala, ¿cuán enquistada está la corrupción en este país y cuáles son los grupos de poder además que se articulan entre ellos para intentar mantener sus prebendas, su poder? ¿De qué estamos hablando? Mire, yo efectivamente conocí más Guatemala como secretario general de la OEA
incluso algunos gobiernos, hubo algún par de gobiernos progresistas en esa época que trataban de cambiar las cosas, pero para entendernos, Mónica, estamos hablando de un país en el cual cuando el presidente, algún presidente subió el impuesto a la renta de un 5 o un 6%, la gente hablaba abiertamente de la llegada del comunismo a Guatemala. O sea, eran grupos de poder riquísimos que simplemente no querían tener todas las preventas sin tener ninguna posibilidad de trabajar. Y al que se portaba mal lo sacaban, pues, al que se portaba mal lo sacaban simplemente, ya sea como a veces con buenos motivos, otras veces con malos motivos discutibles. Pero en los últimos años, sobre todo después de la salida del gobierno de Álvaro Colón, que era un presidente relativamente progresista, que salió del gobierno y que fue condenado posteriormente por actos de mal manejo en la administración pública, cosa que a mí por lo menos nunca me dejó mucho sensación de que fuera justo, pero bueno, en fin, las leyes funcionan. En ese momento yo recuerdo perfectamente que hubo gran inquietud, y asumió un presidente de un ex militar, el señor Molina, que era el apellido, y después llegaron estos grupos, porque si se apoderaron totalmente del gobierno y que simplemente se fueron reemplazando unos a otros sin ninguna participación popular. Y claro, las cosas cambian de pronto. Y además el enriquecimiento de algunos sectores, la cantidad de desfalcos, la gente que salía del gobierno, entraba y salía de los gobiernos por haber cometido actos de corrupción se prolongó mucho. Y la última elección, esta era la tercera elección de un presidente que no representaba efectivamente nada más que la voluntad del grupo dominante de seguir en el poder. Y esto hubo muchas protestas, se reaccionó la gente, pero todo el mundo pensó que iba a haber una elección normal. Y la elección se hizo normalmente, nada más que no ganó el que tenía que ganar, pues. No ganó el que tenía que ganar. Y el que tenía que ganar se perdió en la primera vuelta, y después la señora que lo reemplazó también se fue derrotada, y finalmente se produjo la elección de una persona que no ha sido nunca un extremista ni un revolucionario. Si Bernardo Alévaro ha sido diplomático, incluso ha trabajado en la diplomacia, ha trabajado en el sector público, es un hombre de clase media común y corriente, y lo sorpresivo de su elección fue lo que produjo la gran conmoción. Senador, algunos sostienen que si es que el presidente Arévalo no logra terminar y de buena manera su mandato, y probablemente, claro, son 4 años, no va a lograr solucionar los problemas endémicos, estructurales, todos ellos, pero sí al menos mostrar que se puede hacer un avance en términos democráticos y no caer en las mismas prácticas corruptas que hemos visto en Guatemala. Lo que le quería preguntar es si es que no tiene a lo menos ese logro de terminar de buena manera su mandato y mostrar una forma de hacer política distinta. Algunos creen que Guatemala está muy cerca o de que el crimen organizado se tome el país, o de ver un autoritario de izquierda o de derecha, pero ya de otra envergadura, de volver a una dictadura derechamente. ¿Cuál es el riesgo si es que fracasa Arévalo? Esos riesgos existen. Y lo que pasó el otro día fue francamente bien especial. A mí me preocupa, por ejemplo, Mónica, no hemos hablado de eso, porque no sé por qué no se ha mencionado, y ojalá no lo mencionemos mucho, que hay un artículo en la Constitución, no recuerdo cómo es exactamente, pero dice que el gobierno tiene que tomar posesión en un determinado día, a tal hora, sí, que si no toma posesión, creo que pasa el poder al Congreso. Bueno, la toma de juramento después de todos los arreglos que armaron fue 16 minutos después de pasar la medianoche. Entonces ellos tienen un cierto recursito guardado ahí con el cual van a intentar hacerlo. A mí no me cabe ninguna duda que van a intentar hacerlo. Que van a intentar hacerlo como lo han hecho con muchas otras ocasiones, de manera bastante inescrupulosa y bastante violenta, ¿no? Entonces ese riesgo existe. Ahora, ¿cómo se salda ese riesgo? Fundamentalmente con esta idea de los amigos de Guatemala, que son todos los países que estaban ahí empujando para que Arévalo le permitieran asumir, que impida desde el exterior, y que Estados Unidos tiene que estar en esto Estados Unidos, que impidan que se produzca una nueva transgresión. Porque efectivamente usted tiene razón. La única posibilidad, la única esperanza que tiene la democracia en Guatemala es que este gobierno gobierne democráticamente y cumpla su periodo. Y ahí ya vamos a empezar un segundo gobierno, ahora 2, pues entonces seguirá eso. Pero la situación es siempre frágil
Y desgraciadamente en Guatemala han ocurrido muchas violaciones de derechos humanos en los últimos años que hacen que uno ciertamente, nadie pueda estar cierto de que ha llegado a la democracia de manera plena. Quisiera preguntarle también en términos de Latinoamérica, ¿cuánto nos da cuenta de las debilidades de la democracia en el continente? ¿Cuánto nos debiera hacer aprender también? Y se lo digo porque ya es evidente que no es necesario dar un golpe de Estado derechamente, no es necesario que los militares se tomen el poder. Hay muchas veces en que llegan al poder de manera democrática y terminan convertidos en autoritarios, en autócratas o en dictadores. ¿Cuáles son los principales riesgos, diría usted, para ir cerrando, para la democracia en América Latina hoy día? Bueno, el problema es que nuestra región tiene ciertamente fallas institucionales hace mucho tiempo. La verdad es que creo que la solidez de las democracias depende de la existencia de reglas del juego claras y que todo el mundo se comprometa a respetar. Cuando se usan subterfugios, a veces que hasta se justificarían, si salgo por este lado, etcétera, eso realmente echa las cosas atrás definitivamente. Mire, hemos tenido en el último tiempo, pasó un golpe de Estado en Honduras, cuando yo estaba en Loea. Ahora tuvimos este intento de golpe, hubo varios intentos de golpe en Guatemala cuando yo estaba ahí también. El Salvador ha tenido enormes dificultades, tiene los problemas que hoy día tiene. Nicaragua está sumida en una tiranía, me atrevería a llamar, ni siquiera una dictadura, una tiranía de dos personas que son marido y mujer, el señor Ortega y su esposa. Y por lo tanto el porvenir de la región no es simple. Y hay que enfrentar ese porvenir, yo creo, desde el exterior, con apoyo externo y de manera efectiva. Al Guatemala, Centroamérica es una región que tiene un territorio algo así como el tamaño de Chile, un poquito menos de Chile, o menos de Chile, pero con 50 millones de habitantes. Muchos de ellos han tenido que emigrar al exterior. Estados Unidos está lleno de salvadoreños, de guatemaltecos, de hondureños, etcétera. Los últimos movimientos migratorios, estos que se producen dentro de México, no son mexicanos los que quieren pasar a Estados Unidos. Toda esa gente que se está golpeando en las puertas del sur de Estados Unidos son fundamentalmente venidos de Centroamérica. El gobierno del presidente López Obrador, en colaboración con Estados Unidos, ha devuelto a sus países en el último año algo así como 250.000 personas. Y sin embargo siguen llegando. Entonces, si nosotros no enfrentamos el tema del desarrollo, del desarrollo integral de Centroamérica, va a ser difícil mantener una democracia respetable. Senador Insulza, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión en Global Prime de CNN Chile. Muchas gracias a usted, Mónica. Gusto de saludarla. Igualmente, que esté muy bien. Cerramos esta Conexión en Global Prime, pero siempre pensando en que esta experiencia, lo que está ocurriendo en Guatemala, es aún una noticia en desarrollo, con un equilibrio muy precario y con importantes poderes de corruptos intentando voltear. Da lo mismo si el gobierno es de izquierda o de derecha. Lo que los ciudadanos han tratado de defender en esta ocasión no es al presidente Arévalo, es a la democracia. Una lección para todo el continente. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.